¿no es cierto?, de la Asia Menor y de la Mesopotamia. En general, más que Hechos de los Apóstoles, podríamos hablar de los inicios de la iglesia primitiva y cómo se expande a través hablemos de Asia y parte de Europa. Eso sería como lo que podría yo decir en cuanto al hecho del libro del Hechos. De los contextos, yo no sé si alguien puede aportar acerca de los contextos. A mí me encantan los contextos, hermano, y los contextos nos orientan mucho. Contexto, a ver, si alguien puede aportar algo del contexto, un contexto histórico, contexto político, contexto cultural, contexto geográfico, contexto. No sé si alguien puede aportar con respecto al contexto en que se sitúa este libro. Sí, podríamos decir que el libro se encuentra bajo el contexto político del Imperio Romano. Bueno, sabemos que Jerusalén, ¿no es cierto?, y todo estaban invadidos por el imperio, y, y cuánto se llama, y generalmente una vez que esto empieza a propagar, geográficamente hablamos de que fue expandido, ¿no es cierto?, hacia las iglesias de la Asia Menor, Mesopotamia, y parte de Europa, España, ¿no es cierto?, como también los nombres del libro. Eso podríamos decir en el contexto geográfico y en el contexto político, porque recordemos que casi toda esa parte era el imperio, parte del Imperio Romano. Eso sería como esos dos aportes que podía Gracias, hacer. gracias, Pastor José Miguel, mi hermana Marta. Sí, es que encontré algo importante, no solamente del contexto, sino que dice que lo más impresionante de los hechos, se le dice que es el poder del Espíritu Santo y que ha sido llamado los hechos del Espíritu Santo. A mí me ministró leer esa porción. Amén. Gracias, mi hermana Marta. Muchas bendiciones. Mire, hermano, hay dos contextos que son fundamentales entender al estudiar este libro. Por ahí anótenlo, tomen apunte de esto. Número uno, el contexto cultural. ¿Ah? El contexto cultural. Nosotros no nos olvidemos que el Imperio Romano, ¿cierto?, surge después del Imperio griego, ¿no es verdad? Por lo tanto, la base idiomática del Imperio Romano era el griego. Las culturas las culturas eran influenciadas por la filosofía griega. Eso es lo más importante que ustedes tienen que entender cuando leemos todo el Nuevo Testamento. No podemos desarraigar ningún acontecimiento del Nuevo Testamento y en especial del libro de los Hechos de esta realidad. El contexto político, ¿cierto? Como lo decía mi pastor José Miguel, el contexto político a cargo del dominio político, militar y económico del Imperio Romano. Y el contexto cultural a cargo de la influencia griega. Por lo tanto, la filosofía, el pensamiento, la diversidad de dioses, la cultura, la forma de vivir, de pensar de la gente de esa época era, cierto, fundamentalmente de la base griega. Es muy importante entenderlo. ¿Por qué? Porque esta iglesia se disemina a lo largo de todo el Imperio Romano, como lo decía mi pastor José Miguel. Se levantan iglesias y en cada iglesia se levanta dentro de una ciudad, y esa ciudad tiene esos dos contextos fuertes: el contexto político, económico y militar romano, y el contexto cultural, idiomático y filosófico de los griegos. Entonces, eso siempre ténganlo en mente cuando lean una carta a los Éfesos, una carta a Colosa, una carta a Filemón. Siempre hay una influencia, ¿cierto?, greco-romana en el surgimiento de este cristianismo. Eso es muy importante. Y la segunda influencia, sobre todo acá, en el libro de los Hechos, es el judaísmo. Entiendan esto, el judaísmo. Hay un contexto religioso muy poderoso que es el judaísmo. El judaísmo choca con la aparición de Jesús. ¿Ya?
Jesús nace en un país en donde religiosamente había una fuerza muy poderosa. Israel y la tierra palestina, digamos, de la época, tiene un contexto religioso muy poderoso que está enquilosado en la cultura, en la sociedad, el judaísmo, con toda su desarrollo histórico religioso, con sus ceremonias, con todo, y allí aparece y rompe la figura de un profeta que viene a perfeccionar, a darle sentido a toda esa desviación religiosa que los judíos le habían dado a la relación de Dios con ellos. Porque con todos los años que pasaron, ellos desviaron esta relación que Dios le dio a ellos, la desviaron. De momento que ellos, ¿cierto?, a la ley le ponen más leyes, desvían el sentido. Y cuando aparece Jesús, Jesús lo que hace es volver al origen, a la idea principal de la relación de Dios con ellos. Y choca con esto. Entonces, yo quiero que ustedes, ojalá hoy día les quede súper claro esto, hermanos. Nosotros nos encontramos con el surgimiento, como lo decían mis hermanos, de la continuación del ministerio de Jesús, el nacimiento de la iglesia, la venida del Espíritu Santo, el esparcimiento de la iglesia. Todo esto está en el libro de los Hechos, hermanos. El esparcimiento de la iglesia a través del imperio. Y todo esto sucede dentro de estas dos fuertes realidades, contextos, lo que le llamo yo el contexto cultural y el contexto político. Y hay un contexto geográfico, un contexto histórico, ¿cierto?, que se ha venido desarrollando. Y esto es muy importante. Entonces, cuando ustedes lean el libro de los Hechos, entiendan, hay una presión cultural y hay una presión religiosa sobre el cristianismo, hermanos. ¿Por qué el cristianismo es perseguido, hermanos? El cristianismo no es perseguido porque algunas personas hoy día contemporáneas o hace un par de años atrás o hace cientos de años atrás se les ocurrió perseguir el cristianismo. El cristianismo nace en la persecución. Es contracultural. El cristianismo, el mensaje del cristianismo es contracultural, es contra filosófica, contra toda la filosofía que el hombre ha inventado. ¿Ya? El hombre ha inventado muchas formas de pensar, muchas formas de llegar a acuerdos, muchas formas de aceptar las realidades, muchas formas de aceptar las deidades. Pero todas esas formas chocan cuando aparece el mensaje de Cristo. Desde la cuna, desde que nace este cristianismo, choca con esta corriente, con estas dos corrientes: la religiosa judaica y la cultural greco-romana. ¿Ya? Y ahí va a haber siempre oposición, siempre oposición. El periodo, lo vimos en Historia de la Iglesia, todos los que estuvieron en Historia de la Iglesia, mis hermanos, el periodo de más grande persecución fue desde que mueren los apóstoles, 300 hasta el año 350 aproximadamente. 4 siglos, hermanos, 4 siglos en que este cristianismo fue violentamente aplastado, perseguido, ¿ya?, por estas dos realidades, por la religiosidad judía y por la cultura greco-romana. ¿Ya? Cuando estudiamos Historia de la Iglesia, nosotros veíamos a una sociedad que normalizaba el infanto asesinato, que normalizaba el casarse con una niña de 8 años, que normalizaba el despojar a los pobres, a los parias, a los enfermos de la sociedad, lo normalizaba, era normal. Entre otras diversas depravaciones que las deidades les daban a la cultura. Entonces, cuando aparece el cristianismo, aparece diciendo: espérate, los niños no los pueden asesinar. A los niños no los pueden asesinar. A las niñas no pueden contraer matrimonio con niñas tan pequeñas. Entonces empieza a tener un choque cultural, un choque filosófico, ¿ya?
Así se desarrolla desde el origen la iglesia, hermano, desde el origen, ¿ya? Y el libro de los Hechos nos cuenta las persecuciones también. Primero en Israel, ¿cierto? Religiosas, y después en el imperio por causa de la cultura, ¿ya? Hasta aquí, alguien que quiera comentar algo con respecto a esto, hermanos, con respecto a los choques, ¿cierto? Que a los que se va a ver enfrentada este cristianismo desde su origen. Si no, vamos a comenzar nomás entonces a mostrar la diapositiva. Dios bendiga a todos los que se han ido sumando. Veo a... no puedo leer bien ahí. Mi hermana Julia, Dios le bendiga mucho. Mi hermano... ahí está. Baubius Rondeu. Dios le bendiga mucho. Amén. Amén, hermano. Bendiciones. Les quiero saludar a todos y dar la bienvenida a este curso del Libro de los Hechos. Vamos a estar 12 semanas hablando acerca del Libro de los Hechos y vamos a un poco estar interactuando harto. Quiero interactuar harto con respecto a esto. Por favor, cualquier duda me interrumpen, ¿ya? Interrúmpanme cualquier duda que tengan. Dios bendiga a nuestro hermano Julián Saavedra, Nelson Lavalle de Perú, hermano Cristian Cartagena, amén. Mi hermano Félix Ponce, ahí estaba mi hermana Marta, estaba preguntando por el hermano Félix, el hermano Daniel, Juan Sáez, etcétera. ¿Ya? Dios les bendiga, mi nombre es Juvenal Cona, soy el pastor Juvenal Cona, para los que se sumaron después. Soy pastor asociado de la iglesia de mi pastor Jorge Rocha y ya he estado por 4 temas en el Instituto Bíblico dando clases, así que vamos a estar 12 semanas hablando acerca de este maravilloso libro. Hoy día no va a ser muy extensa la clase, 45 minutos yo creo, vamos a sentar las bases. Les estuve preguntando desde un comienzo que me contaran un poco qué sabían de este libro, del libro de los Hechos. Hermana Julia, yo no sé si usted me puede decir algo con respecto al libro de los Hechos, algo que haya estudiado, que haya visto, que le llamó la atención, o alguna duda que a usted le surja de este libro precioso del libro de los Hechos. Entiendo que desde el capítulo 2, que fue la fiesta de Pentecostés, es donde se cumple la promesa de nuestro Señor Jesucristo de enviar el Espíritu Santo, y donde justamente comienza la iglesia cristiana. Es el comienzo de la iglesia cristiana, y que se convirtieron más de 3,000 personas que hablaron en todas lenguas. Dice que en la Torre de Babel el Señor dispersó las lenguas, y aquí en Pentecostés pues todas las lenguas se unen y los pueblos vuelven a unirse. Así que realmente es un hecho apoteósico, creo que lo más grande, ¿verdad?, que ha ocurrido en el movimiento cristiano, y que desde entonces pues nos ha abierto las puertas de los cielos para recibir el Espíritu Santo, y nosotros pues tenemos ese privilegio de que a través del bautismo recibimos el Espíritu Santo también, y que justamente pues la iglesia nace en esos momentos, y que de ahí en adelante, a través de esa persecución, los apóstoles llevaron este evangelio a través de todas las naciones europeas, y que pues le damos gracias al Señor por eso. Gracias, mi hermana Julia. Mi pastor José Miguel, usted estaba levantando la mano. Sí, más que nada para decir que aquí en el libro de los Hechos igual encontramos 2 personajes, podemos decir, si lo tomamos como una película, ¿no es cierto? Encontramos 2 personajes que están muy bien marcados. Por ejemplo, hablamos de la tradición judía o los judaizantes, ¿no es cierto?, como Jacobo, y encontramos la otra contraparte, que es la parte helénica, ¿no es cierto?, que es el apóstol Pablo. Y esto se ve muy marcado, ¿no es cierto?, en la iglesia de Galacia,
en donde ellos trataron de imponer, ¿no es cierto?, la parte judaizante. Y él, de cuánto se llama, luchaba para todo lo contrario, o sea, de que no Mi- era solamente la parte de la circuncisión, que era una de las cosas importantes que decían, ¿no es cierto?, en esta parte de la tradición judía, sino que era la salvación era por gracia. Entonces ahí encontramos como dos personajes bien importantes en este libro, fuera de todos los demás, ¿no es cierto?, de Felipe, Esteban, ¿no es cierto? Pero encontramos eso, ahí lo que usted decía recién, la parte cultural o la parte, ¿no es cierto?, religiosa de uno o de otro, hablemos de uno que otro apóstol, porque Jacobo, ¿no es cierto?, fue apóstol directo porque estuvo con Jesús, y, ¿no es cierto?, Pablo porque fue adoptado como apóstol porque en visión, ¿no es cierto?, se le aparece. Pero eso quería como recalcar, de que Perfecto. encontramos esa parte, Sí, la parte helénica y la parte judía en estos dos apóstoles. Eso sería. a eso me refería mi pastor José Miguel y todos los hermanos estudiantes que se han ido sumando del choque. Nosotros vamos a ver desde el origen de la iglesia, por la esencia, el mensaje de la esencia del mensaje de la iglesia es, va contra las formas humanas, filosóficas y religiosas. Entonces, Ujú. el judaísmo lo que hizo, ¿cierto? Fue tomar la relación de Dios y adaptarla a la forma de ellos. Y cuando aparece Jesucristo, sucede que Jesucristo les dice, no es a la forma de ustedes, es a la forma de Dios. Y ahí se forma el primer choque religioso con el judaísmo. Después, y ese es el origen. Jesús diciendo sepulcros blanqueados, serpientes y ofendiendo de ese calibre, usando ese lenguaje con los fariseos, es el inicio de una disputa que se iba a desarrollar durante los próximos 100 años, 70 años, y por lo menos con el judaísmo. Porque el apóstol Pablo después en las cartas, como lo decía mi pastor José Miguel, sigue peleando con los judaizantes que quieren que los gentiles Ujú. se circunciden, observen las leyes judías y sigan haciendo todos los rituales de los judíos. Y eso es una disputa, hermano, con el poder religioso. Por eso entiendan esto. El libro de los Hechos está circunscrito a un choque cultural muy potente, cultural y religioso en Israel y después con el imperio. Mi hermano Nelson Lavalle de Perú, Dios le bendiga, me está pidiendo la oportunidad. Buenas noches, pastor. Sí, sí, Buenas estoy noches, mi acá hermano. en Común, por acá, por estos lares. Sí, había un tema en Hechos que igual me llamó la atención, que está en a ver, capítulo 1, del 12 en adelante, de la Sí, elección del sucesor de Judas. Sabemos que las escrituras, el Señor lo hizo a su inspiración y el Señor es muy ordenado en este tema. Lo hizo antes de que llegue la venida del Espíritu Santo. Estaban en el aposento alto, pero el que tomó la decisión de nombrar al sucesor de Judas fue Pedro. uh-huh, O sea, no, en todo el capítulo no nombra de que el Señor le haya dicho de que nombre un sucesor, uh-huh, ¿ya? Y como era costumbre en esos tiempos, se echaba la suerte, se uh-huh. echaba la suerte porque era algo cultural cuando se decidía algo que tenían que tenían que tomar algo. Este, y acá nos dice que y le echaron suerte y la suerte cayó sobre Matías. Y fue contado con los 11 apóstoles. Pero acá no, en todo el libro no vuelve a aparecer el nombre de Matías. Mm. Es el único momento. Y aparte de eso, de que no hay una confirmación que el Señor lo Mm. haya tomado. Mm. Y le pregunto por qué. Porque hoy en día he escuchado inclusive muchos temas de esto de los apóstoles que algunos dicen que sí existe, otros dicen que no, ¿me entiendes? Y se toman de esto, Uh-huh. de este capítulo, de este tema. Mm. ¿Y qué pasa de que eso le quería preguntar a usted? Porque yo no encuentro confirmación en toda la escritura sobre Matías, ya que después nos viene
la conversión de Saulo, Ya. ¿ya? Y hay requisitos para ser apóstol. Y ahí sí entra en los requisitos. Eso le quería consultar. Ya. La duda, ¿cuál es? ¿Que por qué no aparece después Matías? Mi hermano Nelson, ¿a dónde se fue? Se me fue. Sí, aquí estoy. Sí, esa era la Sí. duda. Bueno, mire, hay muchos aspectos dentro de las escrituras, muchos aspectos que de pronto van a ser misterios. Hay muchos personajes que aparecen solamente nombrados una sola vez. Y vaya cosa de ser nombrado, haber quedado registrado ahí y no aparecer, ¿no es verdad? Pero son sucesos que no son relevantes en el estudio, en términos generales del libro. No son sucesos ni acontecimientos ni personas que son relevantes. Me imagino que históricamente, si pudiéramos hacer un estudio más profundo acerca de él, le podríamos encontrar la pista con posterioridad en algunos otros, en algunos otros lugares. Pero ese Claro, tipo de acontecimientos o de personas mencionadas no son relevantes en el tema del estudio general del libro de los Hechos. no, sino que mi consulta es sobre la decisión que fue tomada por Pedro y no por el Señor, ni guiado por el Espíritu Santo. Porque esto viene después de la ascensión. Porque fue Pedro quien decidió, entre todos los que estaban, porque acá nos dice, en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y eran reunidos como 120. Era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por la boca de David y comienza a leer las escrituras. Pero ahí el que tomó la decisión fue Pedro. Mire, déjeme revisarlo y se lo podría incluso asignar como una tarea para usted, porque yo no tengo la respuesta de un dato así como tan específico como usted me lo pregunta. En este momento no lo tengo. ¿Ya? Sí, porque igual... Pero no es relevante. Lo que sí le puedo decir es que es un Sí. acontecimiento que no es relevante en términos generales del estudio que podríamos hacer del libro de los Hechos. ¿Está bien? Sí, correcto. Gracias. ¿Alguien más? Mi hermano Félix me estaba pidiendo la oportunidad. Escucha, Lo escucho, mi hermano Félix, Dios le bendiga. amén, amén. Entiendo que la relevancia del libro de Hechos es ver las vicisitudes y todos los trabajos que pasaron los discípulos para elaborar esta religión basado en un Redentor resucitado y en un Espíritu Santo consolador. Creo que esa es la relevancia para mí del libro de los Hechos. Entender cómo fue que llegamos ahora. Exacto. Sí, gracias mi hermano Félix, Dios le bendiga. Exactamente, y ese es el punto. Mire, nosotros somos de doctrina cristocéntrica, ¿ya? Por lo tanto, es necesario entender lo siguiente, hermanos. Hasta el nombre del libro de los Hechos de los Apóstoles se podría determinar como no preciso. No que esté equivocado, no preciso. Decir, el libro de los Hechos de los Apóstoles no es un término exacto, preciso. El mejor nombre que se le puede dar al libro de los Hechos es el libro de los Hechos de Jesucristo y del Espíritu Santo. Como lo decía mi hermano Félix, el libro de los Hechos lo que hace es traer, ¿cierto?, a realidad la continuación de la obra de Jesús originada en el libro de Lucas. El Espíritu Santo de manera soberana, ¿qué es lo que hizo? Trajo desde el libro de Lucas hasta el libro de los Hechos la continuación de la obra de Jesús, de la obra redentora. Nosotros, los pentecostales, le damos mucha relevancia a que en el libro de los Hechos es el libro del Espíritu Santo, o que no solamente la venida del Espíritu Santo. Pero aquí lo que está quedando en evidencia en el libro de los Hechos, y durante sus 28 capítulos, lo que está quedando en evidencia es el establecimiento de la obra de Jesucristo, el establecimiento de su iglesia, el establecimiento del mensaje del Evangelio.
Por lo tanto, nosotros como tenemos un concepto cristocéntrico, siempre nosotros tenemos que tratar de darle, lo digo como instituto, como formación, como doctrina, la centralidad a Cristo. El libro de los Hechos es la continuación de la obra de Jesús y del Espíritu Santo. Participaron como conducto, como vehículo, fueron usados los apóstoles, pero los hechos son de Jesucristo y del Espíritu Santo. ¿Ya? Yo quiero que todas estas opiniones que estamos dando con respecto al libro de los Hechos, hermanos, nos enriquezcan, nos abran el apetito de lo que vamos a estudiar durante las próximas 12 semanas, hermano. ¿Ya? Mi hermana Julia, Dios le bendiga. Amén. Aquí hay un hecho relevante y es el cumplimiento de la promesa donde Jesús dijo, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Porque aquí vemos, por ejemplo, que Pedro, antes de que sucediera esto, a pesar de que anduvo bajo la sombra del Espíritu, ¿verdad?, de Jesucristo, esto lo negó y hasta quiso obstaculizar, ¿verdad?, la obra de Jesucristo, de la crucifixión. Pero ¿qué pasa? Que cuando se cumple esta promesa de que recibiréis poder, entonces aparece un Pedro que hasta con la sombra de él los enfermos se sanaban, ¿no? Y es lo que usted dice relevante, porque lo que quiere decir aquí es que es cuando el Espíritu Santo toma el control, ¿verdad?, de la iglesia. Y es el momento preciso donde el Espíritu Santo mismo es el que va a dirigir esa obra de ahí en adelante de la iglesia que tenemos hoy. Gracias, mi hermana Julia. Buen aporte ahí con respecto a la duda, ¿cierto?, que había surgido en nuestra conversación. Es muy importante esto, hermanos. Es muy importante entender, mire, ni Bernabé, ni Pablo, ni Apolos, ni Cefas, ni Lucas, son relevantes. Aquí son instrumentos, ¿cierto?, donde nosotros tenemos que tomar la Biblia y aprender a verla desde una perspectiva cristocéntrica, desde una perspectiva de una soberana, de un soberano control del Espíritu Santo en todos los acontecimientos, incluso aquellos que nos pueden despertar alguna sospecha. Hay un control, un dominio absoluto de la soberanía de Dios, ¿cierto?, dirigiendo cada acontecimiento en las Escrituras. Y no nos detengamos en los personajes. Los personajes en la Biblia no son relevantes, aunque sí tenemos que entender sus contextos de vida. Por ejemplo, porque este estudio del libro de los Hechos que vamos a hacer está relacionado con no solamente el libro de los Hechos, sino que con las cartas que el apóstol Pablo escribe. Nosotros en este curso vamos a estudiar aproximadamente el 40% del Nuevo Testamento, porque vamos a echarle un vistazo a cada carta, porque el libro de los Hechos es la base de cada una de las cartas que posteriormente escribe el apóstol Pablo. Vamos a ver la vida del apóstol Pablo, gloria a Dios por el apóstol Pablo, pero hermanos, el libro de los Hechos no es del apóstol Pablo, no es de Pedro, no es de Juan, es la continuación de la obra de Jesús y del Espíritu Santo. Así que ahora cuando le digan a usted el libro de los Hechos de los apóstoles, no, es el libro de los Hechos de Jesús y del Espíritu Santo, ¿ya? Y los personajes, qué bueno que quedaron allí, pero aquí hay un panorama supremo que tenemos que ver, que es la soberanía de Dios. La última oportunidad, antes de ya ir entrando un poco en materia, hermano Alejandro, Dios le bendiga, nuestro director. ¿Se escucha bien? Es que estoy con el celular. Sí, lo escucho clarito. Perfecto. Bueno, primero que todo, muy buenas noches a cada uno de ustedes. Buenas noches, Pastor Juvenal. Gracias por estar con nosotros en esta noche. Quiero comentar algunas cosas que son, creo, las considero necesarias. Algunas precisiones que es muy probable que el pastor Juvenal las vaya tocando en el curso de las clases. Lo primero, muy de acuerdo con su como visión de lo que es el libro de los Hechos, es la continuidad
De hecho, para que ustedes, yo creo que lo va a decir el pastor Juvenal, Lucas y Hechos es un solo libro, es la carta de Lucas. Posteriormente se dividió la carta, Lucas quedó en el Evangelio y Hechos de los Apóstoles quedó aparte de los Evangelios. Esto como primera cosa. Lo segundo, precisar que la iglesia no nace en Hechos 1.8, la iglesia nace en Génesis 3.15. Lo hemos visto en varias otras cátedras. La iglesia de Cristo nace en Génesis 3.15. Lo que pasa es que en el Nuevo Testamento se incorpora a los gentiles a esta iglesia, a este pueblo escogido por Dios, desde la antigüedad. Lo otro importante es que recordemos que la promesa del Espíritu Santo, como bien lo dijo hermana Julia, estaba prometida por la promesa que nace ahí en el libro en el Antiguo Testamento. De Joel. El Espíritu Santo toma el control prácticamente y va a habitar en los corazones de esta iglesia que ya viene, ¿cierto?, desde el Antiguo Testamento. Y ahí nace, ¿cierto?, como bien dijo el pastor Juvenal, yo creo que lo va a desarrollar de manera magistral, este trabajo permanente, ¿cierto?, del Espíritu Santo con la iglesia. Eso a manera simplemente de precisiones desde mi parte, no es eso. Y finalmente agradecerles nuevamente a cada uno de ustedes el que se hayan dado el tiempo este día viernes, es un día difícil. Así que adelante, pastor Juvenal, la clase es suya, muchas gracias por la disposición. Bien, sí, habíamos dicho eso, que el libro de los Hechos era, originalmente circuló como un solo libro con el libro de Lucas, ¿ya? Habíamos hecho esas precisiones con anterioridad. Es muy importante, hermanos, es muy importante entender entonces que lo que vamos a hacer en esta clase a partir de hoy día, durante las próximas 12 semanas, es estudiar el libro de los Hechos y vamos a estar revisando, ¿cierto?, cada una de las cartas que escribió el apóstol Pablo. Y en los últimos 5 minutos yo les voy a comenzar a hacer la presentación para que podamos ver... ahí está, para que podamos ver el libro. Yo le voy a mandar el libro de Harry, que vamos a... Ahí sí. Le voy a mandar el libro, le voy a mandar la PPT que tengo hoy día. Hay un requisito de lectura del libro que les voy a mandar, además de la lectura del libro de los Hechos, propiamente tal. Ojalá durante este curso, estas 12 semanas, el libro de los Hechos lo hayamos leído unas 3-4 veces, hermano. ¿Ya? Y es muy importante leer las epístolas también, todas las cartas paulinas, más el libro que les voy a recomendar, que se lo voy a mandar digital, y ahí aparece semanalmente un calendario de lectura. De tal hoja, de tal página a tal página, tienen que estar leyendo para la clase que hemos preparado. Se lo voy a mostrar de inmediato esto para que vayamos avanzando y ya ir finalizando lo que es la introducción hoy día de este precioso libro, del libro de los Hechos. Bien, Hechos y las cartas de Pablo es este curso, ¿no? Descripción del curso, una introducción a Hechos y a las cartas de Pablo. Esto es lo que va a consistir este estudio. Estudiaremos un resumen del contenido de cada libro, los temas principales, las circunstancias históricas y algunos elementos literarios. Tomaremos en cuenta la vida y el ministerio de Pablo en relación a sus cartas. Buscaremos entender el mensaje principal de estos libros para la iglesia de hoy. De esto se va a tratar fundamentalmente este curso, mis amados hermanos. Esta PPT se las voy a mandar a cada uno al grupo, ¿cierto?, de WhatsApp de los alumnos. Las tareas van a consistir en asistir, ¿cierto?, y participar en las conversaciones durante las clases, como la que hemos tenido hoy día, ¿no? Y la segunda es leer las lecturas asignadas antes de llegar a clase. Por favor, a conciencia, lea, ¿cierto?, la lectura que les vamos a asignar.
Los textos principales que usted va a tener que leer son el libro de los Hechos, las cartas del apóstol Pablo, que son Romanos, Primera y Segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Primera y Segunda de Tesalonicenses, Primera y Segunda de Timoteo, Tito y Filemón. Y las selecciones, ¿cierto?, que le voy a dar del libro de Everett Harrison, ¿ya? Esa es la carátula del libro de Herneck, se llama este escritor, Harrison. Y aquí está el bosquejo de lectura de este libro, que yo se los voy a mandar por digital a través del grupo. Usted lo va a tomar, lo puede imprimir, ¿cierto? Va a leer la primera semana de la página 231 a la 248. La segunda semana va a leer de la página 249 a la 256. Y la tercera semana va a leer desde la 257 a la 278 y así sucesivamente. Esta PPT se la voy a mandar también para que usted ahí revise el calendario de lectura. Por favor, les pido leer este libro y leer estas páginas para poder ir entendiendo todo esto que hemos estado conversando acerca del estudio del libro. Lo vamos a ir entendiendo a mejor claridad leyendo este libro. ¿Le parece? Entonces, el libro de los Hechos es hay que leerlo, ojalá 2 o 3 veces. Las cartas de Pablo, ojalá 2 o 3 veces. Y con respecto a este libro de Herneck Harrison, le voy a mandar este calendario para que usted lo esté, se esté ajustando a esta lectura. ¿Ya? Dudas hasta el momento, hermanos. Dudas hasta aquí, por favor. Comentarios, dudas, reflexiones. Antes de poder ya terminar este primer capítulo de este libro de los Hechos, primera clase de introducción, ¿ya? Para los que se conectaron después, mi nombre es el pastor Juvenal Cona, como les digo, y vamos a estar durante 12 semanas estudiando el libro de los Hechos. ¿Alguien más? ¿Alguna duda con respecto a lo que vayamos a estudiar durante estas 12 semanas? Si no es así, ya mi pastor José Miguel. Sí, no es una duda. Lo que pasa es que yo tengo un comentario del libro, de hecho, no sé si lo compartí con usted, de la versión latinoamericana de Justo González. Así es que igual lo puedo enviar, porque yo lo tengo en PowerPoint. O sea, no, perdón, en PDF. Amén. Así es que lo voy a enviar para que usted igual lo pueda compartir con el grupo. Es una versión muy buena. Bueno, sabemos que Justo González es un escritor y un comentarista latinoamericano. Sí. Así que es muy bueno. Yo lo tengo, como le digo, en PDF. Así que yo me comprometo a enviárselo o al hermano Lizama o al pastor Jorge Roche. O a usted mismo se lo puedo mandar también a su WhatsApp. ¿Ya? Mándelo, sí, mándelo, ahí lo vamos a compartir. Aunque nuestro material de lectura, como le digo, va a ser el de Herneck Harrison. Sí, más que nada esto como para un complemento, para que también puedan sacar Justo González tiene mucho más de contexto, sería más enriquecedor leerlo. Justo González tiene mucho más de contexto, lo que le comentaba en un comienzo, el contexto histórico, el contexto cultural, el contexto político, el contexto geográfico. Nos da más luz, nos da más claridad con respecto al libro propiamente tal. ¿Ya? Mis hermanos amados, hasta aquí yo voy a dejar esta clase. Dios les bendiga. A todos los que se han conectado, los espero la próxima semana, ya para entrar fuerte. Les voy a mandar el libro en digital, les voy a mandar las exigencias de lectura y este video me imagino que el hermano Alejandro después lo va a colocar o lo va a subir a las redes como en las clases que sube frecuentemente. Voy a pedirle entonces, voy a dejar la oportunidad a mi pastor Jorge ahora para que él ponga la bendición final y la oportunidad a mi pastor Jorge Rocha. Dios le bendiga mucho para que termine este día de el inicio y la introducción de la clase del libro de los Hechos. Dios le bendiga a mi pastor Jorge. Ahora sí, estaba activando el audio. Sí, bueno, agradecemos a Dios por nuestra primera clase.
Esta es nuestra primera clase del libro Los Hechos. Tenemos un desafío por delante durante estas 12 semanas para seguir descubriendo, seguir conociendo del libro Los Hechos. Quedó la pregunta, no sé si lo va a dar como una tarea con respecto al capítulo 1, verso 26, que hablaban acerca de cuando se echó suerte sobre Matías. Quizás haciendo alusión un poquito cuando aparece la iglesia como organización tal, dice allá cuando eligen a Saulo y Bernabé, dice que el Espíritu Santo dijo apartarme a Saulo y Bernabé. Y luego en Timoteo y en Tito aparecen requisitos, ya no era solamente echar suerte y era algo ministrado a través de la gracia del Espíritu Santo, sino que ya cuando aparecen las cartas pastorales, como bien dice nuestro pastor Juvenal, Timoteo y Tito, ya para cada ministerio dentro de la iglesia ya habían requisitos. Y quizás eso complementa un poco de lo que pasó con Hechos, o sea, al comienzo con Hechos, que el sucesor de Judas, fue a través de esa obra misericordia de Dios que permitió que fuera de esa forma, pero no fue algo que quedó establecido en la iglesia para futuro. A futuro quedó solamente establecido el tema de requisitos, y eso quizás puede ahondarlo un poquito más la próxima clase cuando ya veamos capítulo 1. Eso, solamente decirle, hermano, la invitación está extendida, invite a alguien más. Yo creo que pueden haber muchas otras personas que van a ser bendecidas con estas clases, y creo que nosotros podemos ser el canal para que Dios nos use, para que otros también puedan ser bendecidos escuchando estas clases. Así que vamos a orar al Señor para pedir su bendición y que el Señor sea acompañándonos ya en el descanso de este día viernes para cada uno de nosotros. Oramos al Señor. Señor, gracias por este día, gracias por su gran misericordia. Gracias, Señor, por comenzar este caminar, este tiempo glorioso que vamos a tener conociendo el primer siglo, Señor, cómo la iglesia estuvo trabajando, cómo la obra fue extendiéndose a través de la obra misionera, cómo usted a través de su Espíritu Santo, Dios mío, pudo y estuvo obrando milagros, Señor, sobrenaturales, Señor. Gracias por aquello, Señor, gracias por lo que conocemos y conoceremos a través de su palabra, Señor. Solamente pedimos que usted nos prepare nuestro corazón, prepare nuestra mente, prepare nuestra vida, para recibir su palabra, Señor, con alegría en nuestros corazones y con sencillez en nuestras vidas, Señor. Solamente queremos aprender un poco más de sus palabras para poder el día de mañana, Señor, trazarla bien en nuestras vidas, Señor, para que también pueda ser usada, para que su iglesia sea edificada, Señor, en este tiempo presente que estamos viviendo. Su bendición para nuestro pastor Juvenal, quien se ha esmerado y seguirá haciéndolo en las próximas clases, preparando cada una de las exhortaciones que habrán, Señor, y también por los alumnos que estaremos dispuestos, Señor, ahí con ansia, con anhelo, con hambre espiritual para recibir su palabra. Bendiga, Señor, a cada uno, y pedimos, Señor, que usted pueda terminar esta clase a través de su unción, a través del nombre de nuestro Señor Jesucristo y Salvador. Amén. Amén. Amén.